Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, a otra charla de Romancero Talks sobre escritoras de la Edad de Plata de la literatura española. Con nosotros tenemos a Fran Garcerá. Hola, Fran. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a Romancero Talks. Es un placer contar contigo. Hoy Fran nos va a hablar del epistolario de 1936-1978, Carmen Conde, Amanda Junquera, un libro fantástico de las cartas que se enviaron a lo largo de sus vidas. Y queremos dar las gracias, por supuesto, a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo, que se me ha olvidado al comienzo de esta charla. Fran Garcerá ya ha estado con nosotros en un par de charlas, pero aún así voy a leer una breve biografía suya porque está muy bien recordarla. Fran es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Valencia, fue investigador predoctoral FPI del CSIC en Madrid entre los años 2015-2019, donde se especializó en las poetas españolas de la Edad de Plata. Actualmente es miembro del grupo de investigación Giselá, siglos XIX y XX, y del CSIC, y del grupo de investigación Escritoras y Escrituras de la UES. Ha publicado ediciones científicas de las obras de Margarita Ferreras, Mercedes Pinto, Concha Espina, Josefina de la Torre, Pilar de Valderrama y Carmen Conde, entre otras. El libro ha sido coeditado junto con Cari Fernández. Cari no ha podido estar con nosotros hoy. Cari es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Desde el año 1996, año del fallecimiento de Carmen Conde y de la recepción de su legado cultural en el Ayuntamiento de Cartagena, trabaja en el patronato Carmen Conde Antonio Oliver. El libro ha sido editado por esta fantástica editorial llamada Torremozas, cuya editora y directora es Marta Porpeta. Un beso y un abrazo desde aquí, Marta. Y me gustaría leer también una breve biografía de Marta. Como he dicho, Marta es la directora de Torremozas, una de las herederas del legado literario de Gloria Fuertes y miembro de la fundación que lleva su nombre. A su labor de editora se suma también la de traductora, siendo la responsable de volcar al español obras poéticas como Sonetos, de la portuguesa Elizabeth Barrett Browning, y El jardín de Sébenos, de Amy Lowell. También ha coeditado, junto con Fran Garcerá, el libro Versos con faldas, historia de una tertulia literaria de los años 50. De Carmen Conde no voy a dar ningún tipo de biografía porque vamos a hablar a lo largo de esta hora sobre este tomo, que es el segundo libro de una trilogía de la que comenzamos a hablar hace unos meses. El primer libro fue Poemas Amanda, segundo es este, Epistolario, y el tercero, del que hablaremos al final de esta entrevista, y probablemente hablemos también en otro capítulo de Romancero Talks, Fran nos contará más sobre eso. Buenas tardes otra vez, Fran. Espero que estés muy bien. Es un placer contar contigo. Buenas tardes Jorge, muchas gracias. Yo también estoy muy agradecido siempre de que Romancero cuente conmigo para sus Romancero Talk. Gracias. Y bueno, estar contigo, estar aquí es estar en casa, o sea que estoy muy Exacto. agradecido. No físicamente solo en nuestras casas, sino también mentalmente. Sí. Me gustaría comenzar esta charla hablando del libro. El epistolario se compone de una introducción, una colección de cartas y un maravilloso anexo fotográfico. Todo este material proviene del patronato Conde Oliver, y me gustaría que nos contaras, hablando de este archivo, institución, dónde está, de qué se compone, qué tipo de acceso tiene, etcétera. Bueno, pues el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver se encuentra en Cartagena, pertenece a su ayuntamiento, es un organismo independiente dentro de él. Y bueno, se compone del archivo de Carmen Conde y Antonio Oliver que ella legó a su ciudad natal. Eh, Bien es cierto que Carmen Conde ya estaba muy malita porque padeció en sus últimos años la enfermedad de Alzheimer, y de ellos se encargaron tres albaceas. Entre ellos una muy especial para nosotros, que es Luz María Jiménez Faro, bueno, que fue la fundadora de Ediciones Torremozas. Y bueno, la verdad es que fue de los tres, en fin, una de las personas que mejor conoció a Carmen Conde en sus últimos años. Ajá. El archivo de Carmen Conde
está formado por 36.000 cartas, una biblioteca personal de 10.000 volúmenes, otra auxiliar que ronda los 3.000 sobre libros sobre Carmen Conde bueno, y otros volúmenes que nos van llevando al archivo. Hay miles de fotografías, pero miles de recortes de prensa, cientos de los números de las revistas más importantes del siglo XX, de las más icónicas, como las Juan Ramonianas, y en las que Carmen participó. Otra a la que le tengo especialmente cariño es a la revista Caracola, ya en la posguerra. Bueno, la verdad es que es un fondo magnífico, y además también contiene la colección de arte del matrimonio, cuadros, dibujos, esculturas, y además también incluye el mobiliario del salón y el despacho de Carmen Conde, que es lo que constituye el Museo Carmen Conde Antonio Oliver. Y bueno, el acceso el acceso al museo es para todos aquellos que quieran visitarlo, es libre y gratuito. Bueno, y el acceso al archivo es para investigación, obviamente. Vale. Comentabas que el archivo se compone de solo 36.000 documentos. En este libro habéis presentado todas las cartas que se han conservado, escritas entre Carmen y Amanda. ¿Cómo es el proceso de catalogación de todas estas cartas, de esas miles y miles de imágenes? Porque me comentabas que todo está catalogado en la actualidad. Sí, bueno, de esa labor te podría hablar mejor Cari, porque Vale. Cari es la técnico de archivo del patronato y es la mayor especialista, ella nunca lo dice, pero yo siempre lo digo, en su legado, porque cuando llegó este archivo a Cartagena, Cari enseguida, tú lo has dicho, comenzó a trabajar en el patronato y bueno, y es la que mejor lo conoce, porque además a todo lo que ha añadido, habría que hablar también de las decenas de cajas con los manuscritos de la obra tanto de Antonio Oliver como sobre todo de Carmen Conde. O sea que es de verdad inconmensurable. Y esas 36.000 cartas solo son las que Carmen recibía, Claro. porque no guardaba copia de las que enviaba, sino tendríamos el doble. De hecho, claro. cuando uno se enfrenta a este epistolario, o sea, a hacer un epistolario, sobre todo con Carmen Conde, se encuentra el problema de que solo tienes una parte, tienes que buscar la otra. En este caso no ha sido así, porque tras la muerte de Amanda Junquera, Carmen Conde se quedó con parte del archivo de Amanda y de quien había sido su marido, de Cayetano Alcázar. Entonces teníamos esas dos partes ya reunidas, efectivamente. Claro. Bueno, y yo, por lo que Cari me ha contado, sé que el proceso de catalogación al comienzo fue muy difícil cuando recibieron todo el archivo, porque venía desordenado en cajas, entonces había que reunirlo. Ya me decía, vivíamos entre montones hasta que lo organizaron, y una vez después de organizarlo ya se pusieron con la catalogación, y en nuestra página web está ese catálogo online y descrito donde se puede ver un poco todo lo que hay. Gracias. Comentabas que solamente tenemos una parte o las cartas que ella recibía, no las que ella escribía, y me gustaría hablar de esto. Carmen fue una escritora prolífica, donde las haya, tejió una amplia red de contactos con escritores, escritoras, intelectuales, personas del mundo de la cultura desde su más tierna juventud. En el libro se cita a Gabriela Mistral, Carmen Maeztu, Federico García Lorca, Machado, Juan Ramón Jiménez, Ignacio Zuloaga, que incluso lo conoció, Vicente Alexandre y muchísimas personas más. Y me gustaría reincidir en el comentario que has hecho de las cartas, porque sí que ella mantuvo una correspondencia en su tierna juventud con Ernestina de Champurcín. ¿Se conservan este tipo de cartas entre ellas o es algo que se ha perdido completamente? No, se conservan y de hecho se publicaron en 2007. La edición, si no recuerdo mal, y que me perdone si me equivoco con el orden de sus apellidos, pero creo que la llevó a cabo Rosa Urtasun, Fernández Urtasun. Ahora no recuerdo exactamente su nombre, pero es una profesora de la Universidad del País Vasco, de Navarra. Y bueno, está publicada. Casi toda la correspondencia que se conserva es la de Ernestina a Carmen Conde, porque Carmen lo guardaba todo. Y desgraciadamente de la que Carmen enviaba se conserva muy poquita. De la de los últimos años, creo que está en el archivo de Ernestina Champurcín, y la de los primeros años hemos
tenido la suerte de que Ernestina decidiera enviarle alguna de sus cartas a Juan Ramón Jiménez. Es decir, mira qué cartas me escribe Carmen, Juan Ramón. Y Juan Ramón no se las devolvió, se las quedó. Entonces estaban conservadas en el archivo de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico. Vale, Y vale. esa fue la inmensa suerte. Qué bueno. Carmen y Amanda vivieron una relación personal y postal íntima. Mantuvieron un incesante intercambio de cartas, incluso escribían varias cartas al día, que es algo que me ha fascinado leyendo el epistolario. Compartían sus cotidianidades, pensamientos y logros profesionales. Carmen encontró no solo una amiga en Amanda en quien confiar, perdón, y contarle sus vicisitudes con su marido Antonio Oliver, sino que Amanda para Carmen, como ya hablábamos en el libro Poemas Amanda, Amanda se convirtió en la luz que guiaba la vida de Carmen. Leyendo el epistolario me entras dentro de una cotidianidad que al principio te puede dar un poquito de pudor, pero es un descubrimiento maravilloso porque ves esa relación de amistad, cómo se forja, cómo Carmen empieza a enviar libros a Amanda y cómo Amanda luego también envía libros a Carmen, cómo comparten consejos de salud, cómo una cuida de la otra. Y la verdad que es una historia de amistad y de amor muy bonita de leer. Sí, bueno, yo creo que la carta es uno de los mejores medios que tenemos para conocer el pasado real, sobre todo porque es un relato de la intimidad que Completamente. sí, no está pensado para ser publicado en estos casos, ¿no? Luego sí que hay una literatura epistolar, pero en estos casos no está pensada para que otros ojos que no son los de ellas lean Claro. las cartas. De hecho, hay una de estas cartas que Carmen le pide a Amanda que por favor destruya, que surge a raíz de una discusión con Antonio Oliver y que, Claro. bueno, por suerte Amanda no destruyó. Pero la verdad es que también nos habla de los usos y costumbres de la época que vivieron. Y en el caso de Carmen y Amanda, como fue una amistad, una relación tan larga, porque bueno, yo cuando hablo de amistad es amistad con mayúscula, amor con mayúscula, porque ellas lo fueron todo, la una para la otra. Y yo siempre, bueno, Cari y yo siempre hablamos de compañeras de vida, que pensamos que es la etiqueta, si es que hay que darle alguna, que mejor resume la relación entre ambas. Claro. Pero pues vemos, o sea, es un testimonio estas cartas, una radiografía de nuestra edad de plata, de nuestra posguerra y de nuestra transición, ¿no? Hasta el Sí, 78. sí, Y, completamente. y bueno, es que para entender a Carmen hay que leer, hay que acercarse a sus epistolarios, sobre todo porque Carmen buscaba una amiga, en fin, una persona, una mujer que se correspondiera con sus inquietudes, ¿no? Mm. Bueno, se ve muy claro en esta época entre la multitud de gente con la que escribía. Por ejemplo, el primer epistolario más importante es el de Ernestina Champurcín. Cuando este comienza a decrecer en 1930, eh, comienza a tener una mayor relación con María Cegarra y es sobre todo muy potente su epistolario durante el 32, el 33 y el 34. Cuando comienza a decrecer es cuando escribe sus cartas a Catherine Mansfield, que son muy poquitas, bueno, en la prensa, en el diario El Sol, publicó 5. Cuando publica el libro en el 48 añade una más que se había quedado inédita y posteriormente en una revista en los años 50 publicará una 7ª carta. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, esas cartas ya son públicas, ¿no? Son unas cartas en las que realmente ella se explica a sí misma frente a una sociedad que sigue sin ver bien que la mujer ocupe la esfera pública. Uh-huh. Y esa es una realidad con la que ella está luchando siempre. Pero ella lo que está buscando es la interlocutora perfecta y encuentra en Catherine Mansfield, que ya había fallecido, Que había fallecido. tras la lectura de sus cartas y su diario, encuentra esa interlocutora perfecta, ese modelo de mujer moderna, ¿no? de esta edad de plata, ese modelo de la nueva mujer que abandona la imagen del ángel del hogar. Y
¿quién va a ser realmente esa interlocutora perfecta? Bueno, pues Amanda Junquera, que conoce en 1936. Claro. Has comentado las cartas escritas a Catherine Mansfield, que bueno, que eran unas cartas para ser publicadas en un periódico. O sea, pregunto esto porque no lo sé, Sí, quizás estoy metiendo la pata muchísimo, no, pero seguro que han no. sido publicadas con Sí. posterioridad, digamos, en la transición o desde que la democracia, vivimos en democracia en España, ¿han sido republicadas, reeditadas o no? A ver, Carmen las incluyó en sus memorias. Sus 3 volúmenes de Ajá, memorias están incluidas, las 6 cartas. No es hasta 2019 cuando se publican en La Bella Varsovia vale. la edición con las 7 cartas reunidas, que la verdad es un gusto leerlas, y además se añade como anexo otro texto que publicó en el diario El Sol sobre los diarios, la importancia de los Vale, diarios, que te ayuda un poco, ¿no?, a comprender sus claro, lecturas. contextualizar. Vale, Sí, vale, pero vale. sí se encuentran publicadas y la verdad es que precisamente en ese libro es cuando te das cuenta del giro que Carmen realiza en su escritura y ves lo que Carmen va a ser en los próximos años, ¿no? O Años. sea, esa voz que ya es suya. Vale. Ujú. Un beso a Elena, editora de La Bella Varsovia, por supuesto, desde aquí. Sí. Am, Carmen y Amanda se conocieron en el 36, la guerra civil Ujú. estalló en el 36 y me gustaría hablar un poquito cómo ellas vivieron la guerra civil, porque en el epistolario no hay muchas cartas sobre la guerra, pero de las poquitas que hay, o de las poquitas que se han conservado, me gustaría destacar un par de citas. Y dicen así, de Carmen a Amanda. Amanda, ¿cuándo reanudaremos nuestra vida? Haber vivido tantos días contigo, nuestra intimidad, nuestra compenetración, nuestro cariño. Ya no es posible desear menos, sino más, más siempre. Y esta otra. ¿Será posible que la guerra haga indefinida esta separación honda y dolorosa? He escogido estas dos frases o estas dos citas porque, como tú comentabas, se conocieron en el 36. Estas cartas están escritas en el año 36, a los poquitos meses, por decirlo así, de conocerse, y ya habían creado esta relación de amistad tan Ujú. profunda. O sea, fue una conexión inmediata, ¿no? Por decirlo así. Sí, fue una conexión inmediata. Es que no lo podrías resumir mejor en otras palabras. Es que es así, o sea, no podías definirlo mejor. Ujú. Fue una conexión inmediata y la correspondencia empezó a ser prácticamente diaria y, como tú decías antes, además, varias veces al día. Además, en una de las cartas, Carmen se volcaba en esa pasión. Francisco Javier Díez de Revenga, que es el mayor especialista en la obra condiana y en la figura de Carmen Conde, siempre habla de la pasión creadora de Carmen Conde, no de su voluntad. Y esa pasión y esa voluntad la vuelca en Amanda. De hecho, creo que es en este año cuando, en una de las cartas, cuando ella le agradece a Amanda, bueno, pues que lea sus textos, que la apoye, y además le dice, confía en mí, haré obra. Y bueno, y claro que hizo obra, claro que la hizo. Tanto. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y realmente la verdad es que la paz les duró poco. Como decías, comienza la guerra civil y ese golpe de Estado a la Segunda República. Y bueno, Amanda se marcha con su marido a Madrid, es la primera separación desde que se conocen. Y, y bueno, pues un poco el sufrimiento por esa separación. Antonio Oliver, el marido de Carmen Conde, además marcha al Frente Sur, se ocupa de la radio, y Carmen pasa algunas épocas con él, sí, algunos periodos, breves periodos en este frente. Lo que pasa es que Carmen al final vuelve a Cartagena, que era bombardeada continuamente, y para huir de esos bombardeos y sobre todo salvar también a su madre de morir en una de estas explosiones, en uno de estos ataques, se trasladan a Murcia. Pero no va a ser hasta posteriormente cuando vuelva a reunirse de manera definitiva con Amanda en Valencia. En Valencia. Sí que es verdad que hay un momento muy importante en estos años del que ya hablábamos en la anterior Sí, entrevista de Poemas Amanda, que es IFAC. Ellas en el 37 hacen un viaje a IFAC y bueno, se va a convertir en el lugar mítico para ellas, sobre todo
para Carmen. Lo que pasa es que, como pasaban tanto tiempo juntas, pues eso ha hecho que tengamos que utilizar otros documentos para ir completando su historia, como son las cartas de otras personas que van contando, o sobre todo las agendas posteriores de Carmen Conde, porque claro, el tiempo que estaban juntas pues no se escribían cartas. Lógico, Entonces, claro. ese testimonio no nos ha llegado. Es que a veces te preguntan, ¿y por qué no hay cartas? ¿Y por qué tal? Y dices, bueno, pues porque estaban viviendo juntas, no iban a Claro. escribirse. Pero bueno, lo Ay, importante es que lograron volver a esa vida en común y bueno, bueno, vivieron en el Escorial después juntas, sí. claro, posteriormente es que la obra de Carmen Conde, desde el 36, no puede comprenderse sin la presencia de Amanda Junquera. Mm, Pero es que además la vida de Carmen Conde no puede comprenderse tampoco sin ella y sin la protección que la familia de Amanda Junquera ofreció a Carmen Conde y también el marido de Amanda, Cayetano Alcázar. Cuando ellas salen de Valencia, Carmen lo cuenta en sus memorias, llegan a Madrid a una casa extraña, que es la casa de Amanda Junquera, de su familia, y bueno, le ofrecen ese cobijo que ella necesitaba. Al fin y al cabo, Carmen había apoyado la Segunda República. Antonio Oliver estaba en el campo de Murcia, detenido en el domicilio de su hermana. Y la madre de Carmen estaba María Paz Avellán, estaba con unas amigas, ¿no? de la familia. Entonces Carmen se ve sola y además perseguida. Yo creo que Carmen hubiera tenido un destino muy distinto y terrible de sí, haberse quedado aquí, en Murcia o en Cartagena, porque era señalada, se abrió un proceso sumarísimo contra ella, en el cual, por cierto, testificó María Cegarra, que en ese momento pertenecía a Falange. Ahí vemos como esa historia de blancos y negros que nos han contado no es cierta y que frente a la ideología tan dispar que podían tener, por ejemplo, en este caso, Carmen Conde y María Cegarra, la amistad prevaleció, ¿no? Yo creo que es en esos grises que nos aporta precisamente nuestra Edad de Plata, donde encontramos la verdad. mm, Y bueno, pues como tú decías, pasó un año escondida, confinada, podríamos decir, en ese piso de la familia Junquera. Fue un momento de mucha producción literaria y después, por problemas de salud de Amanda, las dos se van a vivir al Escorial. Cayetano Alcázar no las puede acompañar y se van las dos, y el Escorial va a ser un lugar al que regresen continuamente después, porque si FAC fuese primer espacio mítico, el Escorial es es el el segundo. segundo. De hecho, leyendo las cartas, Carmen agradece muchísimas veces y manda saludos, recuerdos y besos a la familia de Amanda y a su marido también. Es algo que se lee muchísimas veces en el libro, o sea, que se aprecia esa relación que tuvieron. Hablabas del papel de ellas dos como mujeres en la posguerra y en la dictadura, mujeres muy activas culturalmente e intelectualmente, y me quiero detener en cómo ambas rompieron las barreras impuestas a las mujeres de aquella época. Leyendo su epistolario, me ha maravillado leer que eran dos mujeres que, vuelvo a decir, durante la posguerra viajaban muchísimo por todos los rincones de España de una forma constante, algo que no era habitual, por decirlo así. Y no solo en España, sino viajaron a Europa, o sobre todo Carmen viajó muchísimo más por Europa, y más adelante en los años 60 por Latinoamérica. Por decirlo de una forma, Carmen se puso el mundo por montera y decidió de vivir una vida plena como ella quería, como una mujer escritora, como una mujer creativa. Y eso es algo que quiero destacar en esta charla, ¿no? Leyendo este epistolario, observas cómo ella, a pesar de tener todo en contra, por decirlo así de una forma muy, muy resumida, consiguió llevar una vida plena como escritora, como creativa. Bueno, y ahí están los más de 100 libros que escribió, bueno, y los cientos, por no decir miles, que yo creo que serían miles de artículos de prensa. No solamente reseñas, sino bueno, artículos precisamente de algunos viajes que realizaba por España y que se publicaban, por ejemplo, recuerdo sus textos sobre Soria, y que se publicaban también con fotografías que ella misma hacía.
sea, que bueno, Carmen siempre lo va a conectar todo. En ese sentido fue una persona muy inteligente, supo sacar mucho partido de su vida y de su escritura. La verdad, si te soy sincero, es que Carmen Conde alcanzó cotas que otras escritoras no pudieron. La lástima es que no se le haga mucho más caso porque sinceramente lo merece. Y de hecho, como te decía, como Carmen Conde y Amanda convivieron siempre, de hecho, luego ocuparán la mítica casa, ese segundo piso de la casa de Vicente Aleixandre, que Amanda Junquera y Cayetano Alcázar alquilaron. Y Carmen vivirá allí con ellos hasta 1945, cuando Antonio Oliver y la madre de Carmen llegan a Madrid, y digamos que el matrimonio de Carmen y Antonio retoma su convivencia. Además con la madre de Carmen, porque el padre de Carmen había fallecido ya en la década de 1930. Pero bueno, gracias a las agendas sabemos que se veía prácticamente a diario con Amanda Junquera, iban al teatro, hablaban de sus lecturas, intercambiaban libros, eso lo harán siempre, y que además Carmen Conde tiene su cuarto y su cuarto de libros en casa de Amanda Junquera. Y muchas de las cartas que escribían a Carmen no es a su dirección en la calle Ferraz, la que va a ser la vivienda de Carmen y Antonio, sino precisamente a la casa de Amanda Junquera, van todas a la casa de Belintonia, que ahora es calle Vicente Aleixandre, a esa casa que está allí. Es una lástima, ¿no? Porque está abandonada, y no solo importante por Vicente Aleixandre, por nuestro premio Nobel, sino también por nuestra carrera académica. Efectivamente, es que, bueno, yo estoy estudiándolo ahora, pero mientras abajo se hacían las tertulias de escritores, en las que, bueno, Carmen y Amanda participaron obviamente en muchas de ellas, arriba había una tertulia de escritoras. Y eso poca gente lo sabe. ¿Y estás estudiando eso ahora? ¿Estás? Vale. Sí, estoy elaborando un artículo y bueno, dentro de poco, bueno, habrá noticia. La semana que viene, el día 3, anunciamos la celebración de un congreso sobre Carmen Conde online, los días 13 y 14 de diciembre, y yo hablaré precisamente de esa tertulia, que hubo muy poquitas sesiones y se llamaba Academia Las Brujas. Vale, muchas gracias, Fran. Vosotros, sí, sí. A vosotros. Comentabas de su obra y de los artículos que escribió Carmen Conde. Hay una de las cartas que Carmen envía a Amanda en el año 46, donde Carmen enumera los planes de emisión de los que le gustaría escribir en el periódico, y me pareció fantástico ese proyecto, y voy a citar los puntos. Se compone de 11 conceptos o temas de los que Carmen quiere escribir, y son: hablan los pueblos de España, 1. Las letras femeninas actuales españolas, 2. La voz de los cuadros del Museo del Prado, 3. Héroes del romancero castellano, 4. Castillos de España, 5. Puertos españoles, 6. Sierras españolas, 7. Poesía actual española, 8. Jardines de España, 9. Catedrales, 10. Siguiendo a las nubes, 11. ¿Se llegó a realizar esto? Porque es un proyecto fantástico, que si no se hizo se debería retomar hoy en día. Pues mira, eso más que a su escritura se refiere a su labor a su labor radiofónica. Porque Carmen colaboró en la radio durante toda su vida, y en el Patronato Carmen Conde se conservan todos estos guiones de radio, porque claro... Era para Emisiones América, es verdad que lo dije. Sí, pero bueno, que luego Carmen Conde también te escribía sobre eso, o sea que no vas desencaminado para nada, Jorge, que Carmen de un cuento... de una poesía te hacía un cuento, de un cuento te hacía un guión radiofónico, de un guión radiofónico te hacía una obra de teatro. Ella siempre va a darle diferentes vidas a sus materiales documentales, a sus manuscritos, a sus historias, ¿no? Y bueno, efectivamente todo esto lo llevó a cabo en la radio, y fue, bueno, y no solamente para esta radio, sino para distintas. Tenía un programa para niños,
En Ajá. el futuro tendrá un programa sobre la memoria y a mí, si me permites destacar uno de estos aspectos, precisamente es la atención a sus contemporáneas, a esa escritura de mujeres, porque Carmen Conde, sí, en un libro de 1991, Carmen Conde de Viva Voz, que es una entrevista que le hicieron dos profesoras universitarias de Estados Unidos a Carmen, ella decía que no había sido una feminista de pancarta, pero que sí que se había preocupado de que sus contemporáneas tuvieran un espacio. Ujú. Y esa labor, precisamente, y esto es inédito porque no aparece en su biografía. Yo hace poco hablé de esto en un congreso en Alicante. Esta labor la va a comenzar con Amanda Junquera porque Es que de hecho se habla en las cartas. tuvieron un proyecto para hacer una antología de escritoras italianas que finalmente no vio la luz, aunque conservamos los materiales de lo que iba a ser esa antología, y con quien hablaban era con una escritora, con Ana María Speckle, que era italiana y que las visitó aquí en Madrid. Bueno, pues el proyecto tenía otro proyecto gemelo, vamos a decirlo así, o gemela, que era una antología de escritoras españolas en Italia. Finalmente, no, desconocemos los motivos, no se llevó a cabo, pero todos esos materiales que reunieron para esa antología, luego Carmen los utilizó en la prensa, en la radio y para sus antologías femeninas, Mm. Poesía Femenina Española Viviente de 1954. Y como Carmen Conde estaba en esos primeros años, porque esto empiezan a hacerlo en el 40-41, si fíjate, estábamos hablando de que Carmen estaba escondida y escribiendo bajo seudónimo. Ujú. Entonces, esas cartas las escribía Amanda, pero se ve, Cari tiene esta teoría, yo la respaldo completamente, en el tono de las cartas de Amanda, que hablaba con Ana María Specker, se ve el tono de Carmen Conde. O sea, como si le dictase esas cartas, ¿no? Estaba oculta detrás de Amanda. Y Claro. bueno, fue importantísimo, importantísimo siempre. Bueno, en el libro hablan, cuando comparten libros, Carmen y Amanda comparten muchísimos libros de escritoras Uh -huh, españolas e internacionales contemporáneas uh -huh. a ellas. Um, una pregunta en lo referente a sus proyectos radiofónicos. ¿Se conservan? ¿En el archivo conserváis Todos. archivos radiofónicos, por decirlo así? Sí, conservamos los guiones. Conservamos los guiones yo creo que la práctica totalidad de las cosas que Carmen hizo en la radio, porque Carmen, y esto también lo dice Cari, tuvo un sentimiento de inmortalidad programada. Inmortalidad programada es una etiqueta también de Cari, y que es maravillosa, tanto la etiqueta como ella. Y es que Carmen lo guardaba todo, 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 todo. Y tenemos esas cajas con los guiones, que los guiones no los ha tocado prácticamente nadie. Y bueno, ahora hay un investigador maravilloso, gran amigo que ha comenzado ese estudio, que es Manuel Brullón de la Universidad Complutense. Y también hay otra investigadora especialista en Carmen Conde, María Victoria Martín, que además es patrona de nuestro patronato, que también los ha estudiado, sobre todo aquellos en los que hablan en los que se ve las antologías de escritoras radiofónicas que elaboraba Carmen Conde para darles Qué voz. interesante el Pero proyecto. esto es un proyecto maravilloso que está sin abordar en toda su complejidad y en su amplitud, pero que ya va a comenzar a Está ya ahí, está ya, sí, sí, se está exacto. comenzando a rodar. Sí, sí. Me gustaría hablar del año, perdón, 1963, porque en el libro es un año eh, que cubre gran parte, ¿no? O que toma gran parte del libro. Hay muchísimas cartas escritas entre Carmen y Amanda, son alrededor de 120 páginas de cartas, y se debe a que Carmen y Antonio viajaron por Latinoamérica a dar una serie de charlas. Me gustaría detenerme en este año porque en lo personal fue muy importante para ellas dos, porque mantuvieron esa amistad epistolar, pero también en lo profesional, tanto para Carmen como para Antonio, fue muy importante también. Sí. Por decirlo así, tuvieron un reconocimiento muchísimo mayor fuera de España que en España, como suele pasar. Uno nunca es profeta en su tierra, eso siempre ocurre. Eh, claro,
¿qué pasa? ¿Qué ocurre con este epistolario? Que como ellas convivieron la práctica totalidad de su vida, se veían a diario, solo vamos a tener cartas, solo vamos a tener testimonio escrito de su relación cuando viajan, cuando se alejan Claro. la una de la otra. Por ejemplo, un año muy importante es el mes y medio que Carmen pasa en Inglaterra, que también se escriben prácticamente a diario. Y claro, el viaje a Centroamérica fue importantísimo porque además duró mucho, Muchos fueron como meses. unos 3 meses. Y Carmen va a escribir prácticamente también a diario a Amanda Junquera. Y además aquí hablamos de otro de los grandes hitos de Carmen Conde y también de Antonio Oliver, que es la recuperación del archivo de Rubén Darío, que se habla muy poco de eso. Ellos contactaron con Francisca Sánchez, que había sido la última pareja de Rubén Darío, que estaba en su pueblo de la Sierra de Madrid, en la Val Sauz, y bueno, lograron que se fiara de ellos precisamente gracias a Carmen Conde, porque bueno, ella cuenta que Francisca Sánchez, que, bueno, pues que algunos investigadores se habían acercado a ese baúl donde ella guardaba todas las pertenencias que tenía de Rubén Darío, todos los manuscritos, todas las correspondencias, y que bueno, pues que no habían hecho un buen uso de ese material. Y no era muy reticente a que Carmen y Antonio y Amanda Junquera, que también les acompañaba, accedieran a ese baúl. Y entonces Carmen, recordando un poema de Rubén Darío, le dijo a Francisca Sánchez, Francisca, venimos a acompañarte. Entonces ella también tuvo una conexión Claro. profundísima con Carmen Conde y Carmen escribió la biografía de Francisca Sánchez. De hecho, se llama Acompañando a Francisca Sánchez. Y yo creo que lo que hicieron fue una doble recuperación. Ese archivo de Rubén Darío que pasó a formar parte de lo que hoy es la Universidad Complutense y la Cátedra Rubén Darío, y una recuperación de la memoria y la figura de Francisca Sánchez, que tan importante fue también, ¿no? Si no hubiera sido por esa atención de Claro. Carmen, habríamos perdido su memoria y su testimonio. Entonces, por todo eso, en 1963 son invitados a viajar por toda Centroamérica, precisamente coincidiendo con el año de Rubén Darío, y dan muchísimas conferencias sobre él, sobre todo Antonio Oliver. Pero Carmen también aprovecha para dar sus conferencias, para leer sus poemas y para encontrar editor, que es la junta de... Ay, ahora no me voy a acordar. Y Cari, cuando escuche esta entrevista, dirá qué mala memoria tiene Fran. Es una junta de señoras, Sí, es verdad. eh, sí, quien precisamente le publica a Carmen su biografía sobre Francisca Sánchez. Y de esto ha escrito muchísimo Francisco Javier Díaz de Revenga. Y bueno, fue importantísimo para ellos y además hablabas de esa proyección internacional de Carmen Conde. También ha sido Díaz de Revenga quien habló de la temprana, ¿no? Internacionalización de Carmen Conde desde la década de 1930. Y esto es otro de sus grandes hitos. Y gracias a esa correspondencia con Amanda tenemos la radiografía de todo lo que ocurrió Completamente. día a día. Además, es una radiografía muy íntima, ¿no? Porque Antonio Oliver fue una persona con una salud muy, muy complicada desde joven. Mm. Y bueno, y aquí vemos algunos de sus achaques. Sí. De hecho, Antonio falleció en 1968, 5 años después de realizar este viaje. Mm. Pero bueno, a todo aquel que le interese las relaciones entre España y Hispanoamérica durante el franquismo, yo creo que toda esta correspondencia habla mucho, ¿no? de esas relaciones, también con exiliados Sí. de aquí. Sobre todo también se ve la tensa situación con Puerto Rico cuando pasa a ser un estado bueno, en fin, de Estados Unidos, y se ve esa resistencia hispana, ¿no? A ser absorbidos por esta potencia inglesa, ¿no? Vamos a decirlo así, de habla inglesa, y se ve un poco, bueno, yo es que creo que es fundamental para la historia, y aparecen personajes muy importantes de nuestra historia cultural y literaria, como es Tierno Galván,
Iris Zabala, que fue una gran hispanista, bueno, Jorge Enjuto, que fue uno de los fundadores junto a Guillermo Galván del Partido Socialista Popular, que luego se integrará dentro del Partido Socialista. Y bueno, la verdad es que en sus páginas, yo creo, en fin, encontramos un testimonio en primera persona de lo que eran aquellas realidades. Sí. Bueno, de hecho, luego, en las últimas cartas vemos que Carmen también viajó a Hong Kong, a Japón, y digo esto para reincidir en la importancia internacional de Carmen como mujer escritora, ¿no? que tuvo, que fue invitada a universidades y a centros all around the world. Me gustaría terminar esta charla hablando del lirismo de las cartas que entre ellas se escribían. No solo el lirismo existía en los poemas que Carmen escribió a Amanda, sino en estas cartas también, y me gustaría leer una de estas citas que Carmen escribió, que Amanda escribió a Carmen en el año 1950. Y dice así: Carmen, solamente tú anticipas por las ondas el nacimiento de las rosas. Por eso te mando lo que la primavera de la tierra ha florecido ya. Con un abrazo, Amanda. Y como esta, hay muchísimas más. Sí, bueno, son unas cartas muy literarias, muchísimas de ellas, otras no, otras van a ser Otras no, es verdad. muy cotidianas, pero bueno, como todo, tienes días más inspirados y días menos. Pero sí que es verdad que las más literarias, sobre todo, son las del comienzo de su relación. Y además tú hablabas de la luz, del ángel, hay un juego entre ellas. Carmen siempre va a identificar a Amanda con la luz y con el ángel, ¿no? Eso se ve muy bien en sus dedicatorias, ¿no? Que se incluyeron en el primer volumen. Pero estas cartas juegan un papel indispensable para entenderla, porque también van a jugar mucho con lo natural, con el hedonismo, con los frutos, con la primavera, con ese sentimiento de la tierra. Hay un juego, hay toda una simbología ahí que yo creo que nos pasa al final desapercibido, porque ellas tenían su propio universo. Hay claves que bueno, algunas las podemos descifrar, otras no. Pero yo creo que ahí ya vemos la influencia de Amanda Junquera en Carmen Conde como escritora, en esa confianza. Y obviamente no hay que olvidar que Amanda Junquera también fue escritora. Exacto. Sí, y que Carmen obviamente jugó un papel definitivo en su escritura. Publicó muy poquito, bajo el seudónimo de Isabel Dambía, pero bueno, la mano de Carmen estaba detrás, obviamente, de ese apoyo a su labor como autora. Y yo creo que lo bueno de que hayamos publicado este epistolario es que se ven todos los materiales que conservamos en torno a su relación, tanto en Poemas Amanda, como en este epistolario, como en el tercer volumen. Y yo creo que esto va a permitir que otros investigadores e investigadoras saquen conclusiones que nosotros, pues quizá por estar tan cerca de ese material, se nos pierden, ¿no? Se nos pierden, pero yo creo que va a ser una oportunidad muy buena para que se acerque tanto el público investigador como el público lector en general a un testimonio maravilloso de nuestra historia. Completamente. De hecho, recomiendo leer Poemas Amanda, después leer el epistolario y por último leer el libro del que nos vas a hablar ahora, porque esto forma parte de una trilogía. ¿Cuál es el tercer libro, Fran? Pues el tercer libro se titula Teatro. Ajá. Y reúne las las únicas dos obras de teatro que Carmen Conde y Amanda Junquera escribieron a cuatro manos. Escribieron juntas. Una se llama Teatro de Carmen Conde y Amanda Junquera, tiene ese título tan general, y la otra se llama Tras de la perdida gente. Vale. Bueno, he de decir que de ese libro vamos a hablar en el siguiente episodio de Romancero Talks, así que estoy deseando de leerlo. Y bueno, has comentado también que va a haber un congreso de Carmen Conde a mediados de diciembre. Sí. ¿Y en qué otros proyectos estás involucrado que nos puedas comentar, que puedas compartir con nosotros?
de los que puedo comentar, porque hay otros que no puedo comentar, pero son Claro, claro. muchísimos. No rompas contratos de confidencialidad. No, no. Eh, bueno, estamos Cari y yo, junto con Marta, con Ediciones Torremozas, preparando 2 epistolarios. Ajá. Uno ya está prácticamente preparado, es el epistolario que mantuvieron Carmen Conde, Amanda Junquera, Alfonsa de la Torre y Josefina Romo. Wow. Son muy poquitas cartas, pero es muy interesante, es muy interesante. Y también la correspondencia que Carmen Conde mantuvo con Lidia Cabrera, la escritora cubana exiliada en Miami. Y además, mientras que las cartas con Alfonso de la Torre y Josefina Romo abarcan, bueno, pues desde 1944, si no recuerdo mal, hasta 1978 más o 1986, bueno, por ahí más o menos. O sea, poquitas cartas, pero a lo largo de muchos años. Las de Lidia Cabrera están concentradas en la década de 1970 y 1980, si no recuerdo mal. O creo que alguna incluso alcanza los 90, si ahora no recuerdo mal. Y claro, nos da una imagen de Carmen que, Cari y yo estamos entusiasmados porque es una Carmen divertida, una Carmen que se hace muy cercana, bueno, una Lidia Cabrera, se ve la conexión entre ellas, la imagen que da de Carmen es maravillosa. También se ve las vicisitudes del exilio cubano. Claro. Y bueno, también tenemos firmados los epistolarios que aparecen al año que viene con la poeta canaria Pino Ojeda y con la poeta Clemencia Miro, que fue una de las primeras amistades literarias de Carmen Conde. Y bueno, pues tenemos Carmen para rato y qué gusto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Os recomiendo a todos que os leáis este epistolario fabuloso editado por Torremozas. Muchísimas gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo, por el apoyo a Romancero Talks a lo largo de todo este año. Nos queda una charla, que es la última, que contaremos con Fran otra vez, y hablaremos de ese teatro de Carmen y Amanda. Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo para Cari Fernández y para nuestra querida Marta Corpeta, y nos vemos muy, muy pronto. Ha sido un placer hablar contigo, Fran, otra vez. Igualmente, muchas gracias por convertirte en la casa de todos los investigadores y escritores hispanohablantes, hispanoescritores en Inglaterra. O sea, que eso es Romancero Books y eso eres tú. O sea, que muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias, Fran. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.